Bueno, hermano, un abrazo grande te envío ahí en la distancia. Agradecerte inmensamente la invitación que me hayas aceptado para participar en esta entrevista que tenía guardada ahí para ti. Una entrevista biográfica, bueno, de todo tu recorrido en el deporte, jugador de la pirámide, de EIDE, de ESPA, de la pirámide de alto rendimiento en Cuba. Y bueno, pasaste por el vóley universitario también, ahí pudiste también desempeñarte. ¿Cómo estás? Todo bien aquí, un poco de mal tiempo, pero estamos bien, estamos bien. Y también confinados con el tema de la pandemia y demás, que es un nuevo siglo, ¿no? Por así decirlo, tanto profesional como familiar en este contexto nuevo del mundo. Claro. Ahí tratando de, bueno, sobrevivir. Así estamos, cuidándonos y cuidando a la familia, que es lo principal, y haciendo por lo menos compartiendo tiempo con la familia. Bueno, hermano, entonces partamos con las preguntas de esta entrevista que tengo acá preparada para ti. Bueno, cuéntame inicialmente, ¿dónde naciste y cómo básicamente ahí se desarrolla tu niñez? No, nací en Cienfuegos, en la llamada Perla del Sur. Una niñez como casi todo el mundo, ¿no? O sea, los niños de Cuba jugando pelota. Antes no se jugaba a fútbol, por así decirlo, ¿no? Era todo el tiempo pelota cuatro esquinas, pelota con el guante, jugando trompo, bola, y cualquier tipo de juego que viniera, ¿no? Pues, siempre innovando en ese punto, por las condiciones que teníamos en ese entonces, ¿no? O sea, jugando cualquier deporte, por así decirlo. Claro. Entonces cuéntame, ¿qué deportes hiciste antes que llegara el vóley a tu vida? ¿Qué otros deportes? Bueno, en segundo grado, ya culminando segundo grado, pasaron unos entrenadores, el entrenador Mario, por, por la escuela, por la primaria, y fue faltando que uno nos fue buscando los que eran mayores de estatura en el aula. Yo era uno de ellos, y entonces en polo acuático. Y ahí me captaron en polo acuático y estuve en polo acuático desde tercer grado hasta quinto grado en la escuela de natación, como se llamaba en Cienfuegos, la escuela de natación. Era básicamente una pre ¿no? Y casualmente en cuarto grado llegó a Adolfo, también en polo acuático, y él entró ahí también ahí a echar sus nados, por así decirlo. Pero ahí fue donde básicamente nos conocimos, ¿no? En cuarto grado, gracias al polo acuático, no ni tanto al voleibol, ¿no? Gracias al polo acuático, fue donde más o menos nos conocimos ahí en un inicio. Hicimos buena amistad ese entonces. Claro. Entonces, ¿cómo y a qué edad es que llega el vóley a tu vida? ¿Cómo se da eso? Bueno, basado en el periodo especial, ya estábamos ya más o menos en el 92, bueno, 92, 93, no había piscina. O sea, si había piscina, lo que pasa es que no había agua mineral, ni cloro, ni demás, ¿no? Y el polo teníamos que ir al mar. En fuego tiene mar, ¿no? Entonces íbamos al mar, entonces hacíamos las prácticas del mar. Básicamente eso no es lo ideal, ¿no? Y ese quinto grado casi nunca entrenamos, casi no pudimos entrenar, siempre era entrenando o en la tierra, fortaleciendo y demás algunos elementos técnicos, y en el mar una que otra vez, porque tampoco había transporte para transportar, ¿no? Y entonces y ahí me fui un poco ya decepcionando en ese concepto porque necesitaban un poco más de elementos. No había pelota y demás, ¿no? Y ya a final de quinto grado encontré mi papá se va con un entrenador de fútbol llamado José Luis, y él siempre estaba atrás de mi mamá porque se conocían para que yo entrara a un voleibol. Y así, digo, bueno, vamos a entrar al voleibol. Me dijo, bueno, ahí ve para que te hagan las mediciones a la ida y eso más. Y ahí fue cuando, en un inicio, fue el primer punto de entrar. Alfo ya se había ido ya en quinto grado, ya él en quinto ya se había ido para voleibol. Yo ni lo sabía, yo más que sabía que se había ido de la escuela y ya. Y un día me lo encuentro en el Prado, él me recordó eso, de hecho, que ya ni me acordaba. Y una vez me encontró y dice que el Prado de Cienfuegos y me dijo, mira, esto es en voleibol. Y yo le dije, mira, pero a mí también me están cantando, qué sé yo. Me voy para allá, eso está bueno, tú vas a ver.
Bueno, y fue como el otro impulso adicional. Pero fue más o menos en sexto grado. En sexto grado fue que empecé en la PRI en voleibol. Claro. Bueno, y esta etapa inicial ahí en la IDE, ¿te generó aspiraciones futuras con el vóley? Y dijiste, bueno, es el vóley ya cuando entraste, cuando te pudiste desempeñar un poquitito ahí en esa etapa inicial. Dijiste, bueno, es el vóley el deporte que quiero dedicarme, o tenías tentación, no sé, por el básquet, que también hay robo de talento, como decimos nosotros en Cuba, o Sí. te motivaba otro deporte, o dijiste, es el vóley. Bueno, en realidad, ni idea. En realidad, todo fue muy esporádico. Sí, el deporte sí me gustaba porque era como algo colectivo, pero a la vez tenías que sobresalir individualmente. Y poco a poco, o sea, ese primer año, la verdad, en los primeros meses se aprendió muy rápido, ¿no? Todos los conceptos básicos del voleibol, la carrera de impulso, que es casi el primer punto, el primer elemento técnico que hacer. Y eso lo aprendí muy rápido, muy ¿Quién rápido. fue tu primer entrenador en la IDE? Bueno, el primer entrenador fue el difunto Alejandro López, alias El Zurdo, al que en realidad fue el que me enseñó todos los elementos técnicos del voleibol y ha fallecido hace 2 años básicamente. Y al cual le tengo todavía mucho aprecio, aunque ya no esté físicamente. Claro. Bueno, cuéntame entonces ahí en esa etapa inicial también los Juegos Pioneriles, que era la primera etapa en la que uno participaba en esos primeros años de la AIDE. ¿Participaste en algún campeonato nacional pioneril? Bueno, pioneril era 11 y 12. Mm. Eh, yo entré, era quinto y sexto grado, y yo entré en sexto grado. Entonces, en los campeonatos 11 y 12 en esa categoría, solamente iban 5 de primer año, en este caso de quinto grado, y 5 de sexto grado. Yo al llegar en sexto, nuevo, ya habían otros deportistas que ya llevaban más años, ¿no? Y ya tenía un poco más de experiencia. O sea, yo hacía, voy a decirte, eran 5 de sexto, yo era el sexto. Tenía que colarme entre los 5. Claro. Digo, ¿cómo me cuelo entre los 5? Bueno, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que pasar, hay que atacar. Pero te digo, yo no pude ir a ese campeonato. Ese campeonato se hizo en Santiago de Cuba. Fue una derrota para mí en ese sentido, porque yo me sentía muy bien, yo me sentía en el cuarto, fácil, cuarto, quinto, ahí, pero no en el sexto y séptimo de los jugadores. Acordar que iban 5. Lógicamente los otros 5 de primer año no tenía que contarlo porque me tenía que eliminar con los 5 de sexto. Y no pude ir en ese campeonato. Estábamos seguros que íbamos a coger oro porque ese equipo estaba muy bien, muy bien. Y eso fue como que un impulso para decir, mira, nunca te vas a quedar, ni aunque sea uno, que una sola persona si va a ir al campeonato, tú no vas a ir, tú no vas a quedarte nunca. Y creo que por eso básicamente fue que después fui el jugador que fui, porque eso me dio un impulso extra a como que no puede ser ni el quinto, tiene que ser el uno, el dos, máximo, mínimo, mejor dicho. Claro. ¿En qué posición jugabas inicialmente? Y cuéntame si hiciste alguna progresión hacia otra posición. Bueno, en sexto grado fui, perdón, en la categoría 11 y 12 o en 13 y 14. Claro, sí, esta parte inicial de la IDE, cuando entraste, ¿en qué posición inicialmente te empezaron a desarrollar? Viste, bueno, la primera etapa siempre se hace una progresión por casi todas las posiciones, en dependencia del desempeño de cada jugador. ¿Por cuántas pasaste tú? ¿Por cuántos experimentos? O sea, en tu entrada a la IDE, ¿cuáles fueron las posiciones por las que pasaste? O si entraste en definitiva a una sola posición. Bueno, fundamentalmente pasador. En un inicio fue pasador. Pero como a veces jugaban un concepto 4-2, donde el 4-2 con penetración tenía que atacar, ¿no? Entonces tenía que atacar. En el 11 y 12, digamos, el pasador tiene que recibir también. O sea, al final eras como el multifacético del conjunto. Pues tenías que pasar, tenías que recibir, tenías que bloquear, tenías que atacar. Y te puedo decir que pasé por todas las posiciones, menos atacado por el centro.
Claro. De los Juegos Nacionales entonces escolares, porque bueno, me comentas que no participaste en los pioneriles. Pero cuéntame, ¿en cuántos juegos escolares pudiste entonces participar ya cuando tuviste ese impulso, esa meta que te pusiste de meterte en el equipo sí o sí? ¿En cuántos juegos escolares nacionales participaste? Y cuéntame los principales resultados que tuviste. Bueno, en mi categoría participé en todo. Ya, 13 y 14, primer año, obtuvimos plata en Santa Clara. Eh, Ahí una final bastante buena, ahí con, creo que fue Pinar del Río, pero Pinar del Río siempre que era primer año, siempre nos ganaba. Y obtuvimos plata ya en segundo año, como era el equipo fuerte, por así decirlo, se lo el equipo fuerte, obtuvimos oro, una final muy buena con Pinar del Río, 2-1 quedó la final. Y ahí en ese 13 y 14 último año ya estaban despuntando ya en Fórmula, Javier González, estaba despuntando por Ciudadana, ¿no? Estaba despuntando por Tondo. También tuvimos un encuentro con ellos ahí, quedó 2-1. Y ellos tenían que ganar obligatoriamente para meterse entre los cuatro. Ya nosotros estábamos clasificados, pero el entrenador de nosotros, Guzmán, nos dijo, mira, no se puede, esto es que ganar, nosotros tenemos que ganar. Si vamos a ganar el oro, tenemos que ganar el invicto. Y le ganamos 2-1 y ellos no clasificaron Ciudad de La Habana y ya nosotros fuimos a una semifinal, ganamos 2-0 y ya en la final, con Final de Río ganamos 2-1. Eso fue en Provincial, en Artemisa. Ese fue el otro oro, ese fue el oro del 2014, último año. Ya, ya en esa etapa empezaron a incorporar la categoría 15 y 16 que también podía pertenecer a la escolar. Y el primer año tuvimos bronce de 15 y 16 y en el último año de 15 y 16 cuarto. Ya como favoritos en ese campeonato, pero por cosas y cosas no tuvimos el oro. O sea, tendría ahí un oro, una plata y un bronce en esos 4 años y un cuarto lugar. O sea, nunca por detrás del cuarto. Claro. ¿Cómo describes tú ese periodo como jugador de ahí, ese proceso de enseñanza que tuviste? ¿Cómo lo describes tú? ¿Cómo fue para ti? Bueno, en un inicio darle las gracias a mis entrenadores, Guzmán, Delio, Alejandro, Jaime, Leonardo, Rogelio. Aunque Rogelio entrenaba el equipo femenino, y al igual que William, pero ellos jugaban con nosotros constantemente. Y entonces, por ejemplo, en la final de entrenamiento, nosotros, como nosotros teníamos doble sesión, o sea, teníamos por la mañana y estudiábamos por la tarde, pero ya a la 1 empezaba el estudio, ellos se quedaban con nosotros a jugar 2 para 2. Vamos a jugar 2 para 2. ¿Cuánto es que dice? 15 minutos. Y no importa, vamos a darle media hora. O sea, tú elevas el nivel, porque ellos habían, así eran jóvenes, ¿no? Y se daban un tú a tú y ganaron, o perdían, pero ahí más o menos, entonces el tema de la picardía lo agarramos en esos momentos, porque ellos querían ganar nosotros a toda costa, ¿no? Y las enseñanzas que nos dieron, ellos nos impregnaron ese amor al voleibol, de no dejarse ganar, nunca darse convencido, que no existe rival grande, y nosotros, rival grande también puede significar de altura, ¿no? Cuando tú vas a una competencia y tú mides 1,60 y pico, y ya cuando aquello empezaba, Jesús, me acuerdo, de Ciudad de La Habana, medía 2 metros, y dice, oye, pero tú le das por aquí, y el hombre suavecito le daba arriba, y dice, bueno, entonces decían, no se preocupen, que eso es calentamiento, eso al final, una cosa es calentamiento, una cosa es en el juego. Y a nosotros, por ejemplo, el calentamiento la tiraban hasta el techo, y nosotros con nuestra técnica, al suave, y eso, bueno, eso no existe rival grande, eso siempre cabía. También nos inculcaron que el esfuerzo es la base del éxito. Bueno, nosotros entrenábamos, todas las provincias de Cuba entrenaban en taloncillo, todas las provincias de Cuba, entrenaban ahí, por lo menos, entrenaban en taloncillo, y nosotros éramos la única ahí en Cuba que entrenaba en cemento al aire libre. Wow. Ya, en el periodo especial, el cemento al aire libre, descalzo, eso equivale a todo. Lesiones, ampollas en los pies y demás. Y así todo, que tú vayas a un campeonato nacional y estés codeado siempre entre los 3 primeros, ya eso eso es un éxito, ¿no?
eso es reponerse a las dificultades, porque básicamente, si entrenamos en cemento, ya te estás poniendo una dificultad extra que te está poniendo ese deporte, ¿no? También nos decían que de cuando se pierde, no era para estar contento, sino para prepararse para la próxima batalla. Nosotros le ganaron a otro equipo que en teoría tenían buena figura y ellos terminaban ese juego, habían perdido y tú lo veías como una cara normal, no pasó nada, todo está bien. Nosotros, bueno, nosotros perdíamos, por lo menos nosotros ni comíamos, nadie del equipo. No había un chiste, no había un comentario en el ómnibus de que esto está bien, no. Perdimos y al otro día era enfocado a que teníamos que ganar o por lo menos hacer un mejor papel, ¿no? Esa mentalidad de ganar, sí nos inculcaron en un periodo importante de la vida, lo cual me formó también como hombre, ¿no? Y gracias a esos entrenadores, que fueron como nuestros segundos padres. Estábamos casi 12 horas con ellos al día. Claro. Bueno, luego te vas a la ESPA, Escuela Superior de Perfeccionamiento Atlético, esa escuela desaparecida allá en Cuba. Cuéntame entonces en cuántos campeonatos nacionales juveniles participaste, de igual manera, cuáles fueron los principales resultados que tuviste. Bueno, en mi época de juvenil eran 2 años. Antes eran como 5 años juvenil, porque el 15 y 16 era con más parte de juvenil, pero al quitarlo ya solamente era 11 y 12 grados. Y en mi primer año juvenil obtuvimos quinto, era un todo contra todo. También creo que fue en Artemis, bien difícil ese todo contra todo. Y la verdad que mentalmente no estábamos preparados, porque de ahí no hubo raíz de Corrales, porque estaba sancionado, que era el mejor jugador, ya estaba despuntando, ya él era su último, ya estaba en 12, ya era su último, ya estaba el equipo nacional casi, algo así decirlo. En otros equipos estaba Puey, ya estaba Tabar, estaba Ledesma, que era uno de los mejores pasadores del país en la categoría. Estaba el Cutiñido, estaba Henry Versa, todo ese conjunto de jugadores que estaba en ese primer año de juvenil, que estaba bien fuerte. Hoy tuvimos quinto lugar. Si Raíz del Coral hubiera estado en el equipo, quizás, bueno, estaban entre los tres primeros. Ya en el segundo año, en Matanza, obtuvimos oro, un oro de diamante, por así decirlo, porque en muchos juegos estuvimos contra la pared, perdiendo 0, teníamos que ganar obligatoriamente. Uno de ellos fue con Matanza, otro con Ciudad de La Habana. Pero ese era el equipo que llevábamos varios años juntos y que siempre, unos como otras, siempre estábamos entre los tres primeros, ¿no? Claro. El 1-2. Y de nuestro equipo nadie, ningún jugador medía más de 1,95. Ya, y eso era último año juvenil, o sea, estábamos ya en 12 grados, y que ningún jugador tenga más de 1,95, donde todos los otros equipos sí tienen jugadores de 2 metros, varios jugadores de 2 metros. Pues, tenía casi todos los jugadores por encima de 1,95. Creo que el más chiquito, por así decirlo, era ¿cómo podía ser por turno? Posiblemente, de ese equipo. Y de Matanza estaba Diegil, estaba Siliani, o sea, tenía un conjunto de jugadores que luego llegaron al equipo nacional y tuvieron resultados en el equipo nacional. Y ahí ganamos 3-2, le ganamos 3-2 a Matanza en la semifinal. Y en la clasificación íbamos perdiendo 2-0 con Ciudad de La Habana y teníamos que ganar obligatoriamente para meternos entre los 4 y ganamos los 2. Y ya después la final fue con Ciudadana, que era una mentalidad de que si tú ibas perdiendo dos juegos 2-0, yo digo, bueno, ya esta gente, ya este último juego es 0. Le metimos 3-0, pero un 3-0 eso que no se sabe en ningún nosotros mismos 3-0 a esa gente, porque esa gente estaban duros. Sí. Pero era la cohesión y la mentalidad de que por donde tú me des un huequito, por ahí va el cañón. Y en ese campeonato yo era el capitán del equipo. Y ahí ya era el capitán del equipo. No, fue un campeonato bien intenso. Bueno. Oye, ¿participaste también entonces en los campeonatos de primera categoría? Sí. Estuve en mi último año juvenil. Solo voy a participar en el campeonato de primera categoría 4 jugadores juveniles. Y yo estaba entre los 4 jugadores juveniles, como te dije, del primer año de
el 11 y 12, no, si quedan 4 hay que estar entre los 4, si son 3 tienen que estar entre los 3, ¿no? Y fue en Santiago de Cuba. Tuvimos una semifinal bien intensa con Santiago, creo que 2. Ahí estaba Dominico, en ese primer estaba Dominico por Santiago de Cuba, Aguanterena, estaban varios jugadores importantes. Creo que también, y por Ciudad Habana estaba, creo, estaba Jordan jugó, creo que es de primera categoría, y obtuvimos plata, y perdimos con Pinar del Río en la final. ¿Cómo se da tu salida del deporte de alto rendimiento, de la ESPA? ¿Por qué sale? ¿Por qué no decides continuar en ese mundo? Bueno, el elemento más importante es que la visión era que si todos los jugadores, porque el Fuego no fue un equipo de sobresalir en altura, ¿no? No sé si no era porque si el Fuego no tiene jugadores altos. ¿No? Y si todos los jugadores anteriores que habían jugado, que eran muy buenos también, excelentes jugadores, nunca pudieron llegar por la estatura, porque hacían mediciones y demás. Aunque tú puedes agarrar a oro, si tú dices, tú tienes un equipo que agarra a oro, aunque mide 1,90 el equipo, de 1,80 a 1,90, y ese equipo le gana a un equipo que mide 2 metros, y le puede ganar varias veces, ya, así lo hicimos varias veces, y ningún jugador de ese equipo que ganó oro está en el equipo nacional. Tú dices, bueno, ¿sabes? No puedes hacer más nada, ¿no? Y no vas a esperar una primera categoría, porque al final ya las primeras categorías ya iban en decadencia. Yo creo que esa fue la última primera categoría así buena que hubo. Después no lo seguí mucho. Pero entonces digo, bueno, y nosotros básicamente en el estudio no éramos malos. Siempre el estudio fue también puntera en el concepto, ¿no? Y básicamente fue por ese conjunto de elementos que uno decide decir, bueno, mira, me voy por lo que ya el voleibol terminó hasta aquí, 12 grados, tuvimos oro, la etapa fue muy linda, vamos a continuar con la etapa profesional. Bueno, una pregunta relacionada igual con esto con esto que me cuentas, ¿no? También se la hice a Adolfo, tu amigo de batalla. ¿Qué crees que te faltó para llegar a la preselección nacional independientemente de la estatura? Sabemos que muy pocos jugadores llegan a la selección nacional de poca estatura. Henry Bell y muchos otros. Pero ¿qué te faltó? ¿Qué tú crees que te faltó independientemente de estatura? No, estatura, más nada, ahí no hay falta. De hecho, cuando aquello no había ni líbero, empezaba el concepto líbero. El concepto líbero, y el líbero casi siempre salía de Ciudad de La Habana, porque como eran los primeros años, tenían que entonces como que buscar los mejores recibidores de todas las provincias. Pero todavía eso no estaba bien, el concepto no estaba bien amarrado. Pero si no hubiera sido líbero, pero ahí ya tú sabes, ¿no? Pero estatura, más nada, eso es el cuño 100%. Ahí no faltó más nada, ni técnica, ni salto, ni nada. O sea, un poco más de estatura, quizás de 10 centímetros más. Octavio estuviera todavía jugando en el equipo nacional. Claro. Bueno, luego te vas a la UCI, Universidad de la Ciencia de Informática. Ahí cuéntame cómo fue ese proceso, cómo entraste y si imaginaste que ibas a encontrar vóley allá. No, que va, una escuela técnica, básicamente informática, porque, por ejemplo, en las otras universidades habían varias carreras y quizás, no sé, estaba economía, tenía 2 jugadores, habían jugado, quizás estaba, por ejemplo, en muchas universidades también está ya la escuela de deporte, donde se hacen profesionales, y ahí también ya están todos los jugadores, pero en una escuela técnica completamente de una sola carrera, la verdad, en mi mente nunca pasó, solamente era estudiar y ya. Claro. Bueno, ¿cómo fueron esos primeros años donde se estaba ordenando el vóley allá, una vez que entraste a la UCI, donde se estaba ordenando el deporte y todo? Porque bueno, sé que fuiste de los fundadores, de los primeros estudiantes que llegaron allá. ¿Cómo fue esa primera etapa? Cuando llegaron, cuando tuvieron que ordenar todo, eso mismo, no había vóley, no había nada. ¿Cómo fue ese proceso? No, bien difícil. La UCI está en reconstrucción. Ese es un elemento importante porque
No había casi terreno. El terreno donde jugábamos era el de la Wilfredo Olan, que aquello era, entonces jugaban ahí, como decir, de quimbumbiero ahí. Decía, bueno, esta gente juega más o menos. Y entonces cuando se juntaban varios jugadores, bueno, algunos juegan bien, algunos sí juegan. Pero, y la etapa de ordenamiento, o sea, es una escuela técnica de inicio. Todos los deportes llevan sus implementos deportivos. Una ANE responsable, necesitan las varillas, necesitan una pelota responsable, en el caso del voleibol, ¿no? Otros deportes también, sus elementos. Pero nos fueron incluyendo bueno, los directivos deportivos de la UCI, nos fueron incluyendo algunos deportistas que ellos vieron, bueno, este voleibol sabe algo, y nos fueron incluyendo y nos hicieron algunas preguntas, ¿no? Bueno, pues una vez nos dijeron, mira, tenemos un presupuesto deportivo para el voleibol. Nos dijeron, ¿y qué pelotas crees que puedan comprar? ¿No? Yo le digo, bueno, mira, las pelotas buenas son estas, las migasas, y cuando veo, lo que compran son unas pelotas de goma. Y yo, pero ¿cómo Wow. unas pelotas de goma? Si nosotros vamos a decir, y yo, no, pero es que, pero, entonces, ¿para qué nos llamaron? Si con las pelotas de goma nosotros no somos nada. La pelota de goma esa que tú le das y parece que le diste un cañón, pero al final lo que diste fuiste después agradecido. Y el pica y todo, y aparte, ya tienes el presupuesto y te estamos diciendo que las pelotas son estas, y hay, o sea, malo que no hubiera, pero si hay, donde fueron a comprarlas, cómpranlas. O sea, entonces fue cosas como esas, o sea, ellos no sabían que hay una pelota de goma y una pelota a mi casa, oficial era lo mismo, no es lo mismo. Desde el punto de vista deportivo no es lo mismo. Y Bueno, los así, cosas juegos, así. sí, claro. Los juegos deportivos interfacultades después. ¿Cómo valoras tú el nivel que se jugaba? Bueno, la verdad, había buenos jugadores. Cada facultad, eran 6 facultades. Cada facultad tenía dos jugadores, uno, dos, tres jugadores. La 6 tenía un poquito más de jugadores que jugaban y otros que changaneaban. O sea, que por lo menos tenían el dominio. No eran de ESPA ni tenían la pirámide, pero sí habían jugado algo, ¿no? Y que todos querían demostrar algo, como es lógico, ¿no? Pero la facultad 1 y la facultad 6 eran los equipos más completos que había en ese sentido. El nivel estaba bastante bueno. El nivel estaba bastante bueno. ¿Qué tan cómodo te sentías tú jugando a ese nivel? Y quiero ahí, bueno, que me incluyas un poquitito más la etapa ya general, ya cuando se desarrolló, cuando ya hubo un poco de auge del vóley y bueno, ya obviamente entraron un poco más de jugadores, se desarrolló un poquitito, recuerdo que habían hasta 10 facultades después. ¿Cómo valoras tú? ¿Cómo te sentías tú jugando a ese nivel de vóley? Bueno, en los 3 primeros años, como fundamentalmente, 3 primeros años, obviamente, no habían esa cantidad, porque eran 2.000, en la universidad entraban 2.000. Ya después cuando llegaron 10.000, son mucho más cantidad de personas, de los jugadores que quieren demostrar, ¿no? Pero a la hora de hacer un deporte por equipo, eh, la verdad que tener un jugador en cada posición que aporte, que gane, ¿no? O sea, porque un solo jugador no va a ganar el partido. Y ese era un punto importante. Porque, bueno, en mi facultad, el único que estaba de EPA, por decirlo, era yo, ¿no? Y tenía otros 5 jugadores que algunos jugaban, otros más o menos, pero que tú tenías que decirle, tú tienes que estar en esta posición y tienes que aportar estos elementos, porque si no, no podemos ganar. Yo no puedo recibir, pasarme, atacar, aunque lo quisiera hacer y a veces me volvía loco, ¿no? Claro. Pero, pero sin esos jugadores y que aportaran esos elementos, tú que eres pasador tienes que pasar, tú que eres el defensa o el líbero, tienes que aportar, porque yo no lo puedo hacer. Tú tienes que sacar en este punto. O sea, yo creo que saques para las 5 porque ahí sabes que el jugador que va a fallar. Entonces, es más, o sea, y ahí no estaba cómodo, o sea, porque tienes un punto más de responsabilidad, que es la diferencia que tú tienes cuando estás jugando con jugadores que sí saben, bueno, cuando estás en la ED, tú voy a jugar mal y quizás el equipo ganaba, porque había un reemplazo.
¿no? Pero aquí no había reemplazo, por así decirlo. O sea, si en mi caso ya yo no estaba jugando, el equipo tenía una gran porcentaje de perder, ¿no? Pero ya después, ya después que fueron puntos más jugadores, ya todas las otras facultades ya empezaron a aglomerarse, empezaron a decir, bueno, entonces empezaron a estudiarnos más, ¿no? Empezaron a estudiarnos más a la facultad, sí, empezaron a estudiarla, pero eran las facultades más ganadoras en esos primeros años, ¿no? Entonces, ahí fue un poco más complejo, ¿no? Pero el nivel se puso muy bueno, el nivel se puso bueno. Claro. ¿Daban para sentir presión los partidos importantes que se jugaban? O sea, ¿sentiste en algún momento presión, por así decirlo, algún partido ya cuando había buen nivel? O sea, el prearranque, todo deporte, hasta cuando tú vas a correr, porque yo estoy corriendo ahora, y cuando tú vas a correr, tú tienes un prearranque. Eso es algo normal, eso es algo normal. Pero ya dentro del partido, ni modo, es un juego que quiere ganar a toda costa y no importara que estuviese delante, ¿no? Pero ya entrando al partido tú te olvidas al público un poco, a no ser ese público que está con arriba de ti, pero bueno, se intenta obviar y ahí ya más o menos hay partidos que uno se relaja un poco porque la calidad de contrarios no era tan exigente. Y entonces ahí cuando tú le das protagonismo a otros jugadores, ya tú ya no quieres recibir casi todas las pelotas, no quieres atacar casi todas las pelotas. Y entonces ahí te relajas un poco, pero en sentido general, no tanta presión, la verdad, no tanta presión. Más presión era por hacer un buen partido para la facultad, que sí te exigían, ¿no? Mentalmente te exigían calidad. Claro. ¿Contra qué facultades sí era imprescindible preparar o hacer un plan táctico antes de jugarle? De las facultades que costó o tenían nivel, costaba trabajo ganarle o había que ordenarse tácticamente para ganar. ¿Contra qué facultades te tocó ordenar un plan táctico? Todas sin excepción. Sea la facultad la que más poder tenía o la que menos, pero a la que menos poder tenía también tenías que hacerle un plan táctico para tu entonces relajarte, ¿no? Porque si no, te pueden sacar un susto. Y eso nos pasó varias veces, ¿no? Y porque cada una de las facultades tenía algo que aportar y había que limitarla al máximo. Y siempre enfatizaba en mis jugadores el saque táctico. O sea, para mí el saque táctico era algo importante, por lo menos a ese nivel, porque nos garantizaba que la pelota viniera fácil para nosotros y no teníamos buena ofensiva, ¿no? Por ejemplo, Miguel Ángel lo aprendió muy rápido y el Miguel, con su saque floaty, se lo decía, Miguel, sácame para uno. Y hacía así, ¡pum! Y sacaba para uno. Y entonces esos elementos que son pequeños pero aportan mucho. Esos elementos aportan mucho. Entonces, esos son planes tácticos que sí lo practicábamos mucho, por lo menos con los jugadores sí lo practicábamos mucho, los fuera de zona, también como ellos no sabían muy bien el concepto de los personas, entonces ya ahí en las interfacultades sí iban árbitros que habían pirado en las categorías, en la E, ya iban a primera categoría y demás, entonces ya ellos sí te hacían el fuera de zona, y entonces ahí perdías puntos, y entonces todo eso es táctica y que lógicamente tenemos que estudiar y analizar, ¿no? Pero en sentido general con todos sin excepción. Claro. Bueno, el vóley de playa. El vóley de playa ya llega después, un tiempo después. ¿Te hubiera gustado haber jugado, haber rivalizado con esos jugadores que, bueno, después protagonizaron el vóley de playa allá en la UCI? Bueno, que quizás mirabas tú de fuera, quiero estar ahí, o hubiese querido estar ahí y haberles ganado. ¿Cómo viviste eso? No, no, no. En realidad a mí me encanta el voleibol de playa. O sea, no puedo compararlo quizás con el Sala, pero que están al nivel. Para mí es un deporte. Lo que pasa es que te da más protagonismo el voleibol de playa. Son dos personas. Te da un protagonismo, estás jugando siempre, ¿no? O sea, no tienes que pedir la pelota, oh, dame la pelota, no, la pelota va a llegar a ti obligatoriamente, ¿no? Y también es un deporte que es más táctico. Es un deporte más táctico. Y de seguro, no, de seguro hubiera hecho un buen papel.
O sea, si me quedaba por dentro, porque es un deporte que yo amaba. O sea, si yo quería que tirarse de cabeza en la arena y volver a salir, la flote, eso lo iba a hacer, porque yo en Cienfuegos lo practicaba mucho. O sea, yo me iba con Ofo todos los fines de semana, antes de empezar, para fortalecer las piernas, nos íbamos a una playa que se llama Rancho Luna, en bicicleta, como eran de 10 a 15 kilómetros ida y Oh. baja, y solamente fortalecer las piernas, entonces allá jugábamos un poco boliviano de plata. O sea, nosotros era un deporte, y como te decía anteriormente, después de los entrenamientos, en Cienfuegos nosotros jugábamos boliviano de playa con los entrenadores. O sea, es un deporte que me encanta, ¿verdad? Bueno, el vóley creó euforia allá en la UC y más en tu facultad, que tuvieron la oportunidad de ser líderes varios años, ganar varios años, incluso el vóley en los inicios. En tu experiencia, ¿era uno de los deportes más seguidos el vóley allá en la UC? Bueno, en mi facultad sin duda. Mi facultad era el deporte número uno. Ahí iba y la decana invitaba a los otros decanos, o sea, era como que, miren el deporte que tengo en mi facultad, ¿no? Esa era mi facultad. Y a nivel de universidad se cuidaba con el fútbol, con futsal. O sea, ir a una final de futsal, y había una serie de cantidad de personas, era ahí, y que iban, o sea, el futsal las finales siempre eran de noche, donde ya todo el mundo había estudiado, todo el mundo estaba relajado. Sin embargo, el voleibol, en las canchas no había, hasta que después más o menos pudimos y tampoco la iluminación no era muy buena. Y así todo, en el momento que era, 5 de la tarde, 6 de la tarde, que eran las finales, eso estaba lleno, había que poner soga. O sea, sin duda fueron, si era el lunes 2 en cuanto a deportes colectivos. Bueno, ¿viviste alguna experiencia de fanatismo allá? Porque, bueno, era uno de los mejores jugadores allá en la universidad. ¿Viviste tú alguna experiencia de fanatismo con algún fanático, fanática, de que se acercaban a elogiarte? Bueno, ahora que están los fanáticos buenos, como digo, y los fanáticos malos. No, no, eso es, ahí ya ese nivel es cuando tú dices, bueno, mira, cómo es Neymar y fulano. Tú dices, bueno, si yo viví ese pequeñito, o sea, porque era así, ¿no? Obviamente no fue 10.000 personas contra, pero sí había fanatismo, como digo, el fanático bueno y el fanático malo. Y de los fanáticos malos, tú sabes, ¿a qué te cuento? Eso era diciéndome cosas, ibas a sacar y estaban ahí, no sé, cuando iba a sacar yo decía, bueno, árbitro, yo no voy a sacar hasta que no se me echen para atrás. Entonces yo me viraba para ellos y los miraba, diciendo, Alexe, porque no. Entonces ahí, esos eran los malos siempre estaban ahí. Pues, era pura euforia, ¿no? Se metían en medio de las reuniones de entretiempo. Y decía, pero, ¿cómo tú estás metido si yo estoy hablando con los jugadores míos que tú has metido aquí? Entonces, hasta ese punto, o sea, ya te digo, un desastre, la verdad. Pero lógicamente lo hacían para desestabilizarnos, ¿no? Claro, claro. Pero sí, eran los fanáticos malos. Y los buenos, era caminar y preguntaban de cualquier facultad de cuándo jugaba a las 5. O sea, no le importaba si era semifinal o final, vencido juego eliminatorio. Y yo, pues, dentro, pero si él está vestido de otra facultad, y no, sí, está vestido de otra facultad, pero quieren ver a la facultad 5, ¿no? O sea, Claro. esa era. Y recuerdo que una vez creo que ganamos contra la final, creo que con la 7, y cuando veo ya todo el mundo se tira arriba de uno y empezó y besos en la boca, muchachito, digo, pero ¿y esto qué cosa es? Eso es una locura. Hasta ese punto, o sea, te digo, era un nivel de fanatismo amplio, amplio, amplio. Claro. Sí, mucha euforia creaba el Y vóley. bien bonito, bien bonito, bien bonito, la verdad. Sí. Bueno, ¿cómo garantizabas tú la parte física para el cúmulo de partidos que se generaban en el vóley? Y que ya tenías una exigencia docente con los estudios en la universidad. Y aparte de eso, bueno, ya no era la misma preparación que hacías en la EIDE y en la ESPA. ¿Cómo garantizabas tú la parte física para poder rendir en todo ese cúmulo de partidos de los juegos interfacultades? Buen tema, porque en la EPA teníamos una sistematicidad, ¿no? O sea, y tenían unos planes mediano a largo plazo.
Pero aquí, bueno, aquí básicamente decía, bueno, yo no puedo estar todo el año haciendo ejercicio, ¿no? Ni haciendo pesas, ni nada, ¿no? Aunque hacía algunas pesitas con las amistades mías, digamos, hacer un poco de pro y cositas de esas, pero no el ciclo, no el ciclo de protección, así decirlo. Claro. Y un mes antes iba al gimnasio y hacía un poco de piernas, un poco de cuclilla y demás, ¿no? En el área de pesa. Era mucha pierna, un poco de hombro y abdominales. Para ver, para mantener más o menos, pero no iba a llegar a mi estatus óptimo, porque no había hecho el ciclo completo de progresión. Y así más o menos, quizás, pero no, nunca llegaba, porque, por ejemplo, yo tenía que practicar en un elemento importante, eran cuatro deportes. O sea, era voleibol, era balonmano y era baloncesto. Y cuando la facultad decía, bueno, hace falta que alguien haga abdominales, que una vez se le ocurrieron hacer abdominal y plancha, por dúo, ve para allá, Octavio, a hacer abdominales. Oh, O sea, entonces, hacer esos tres deportes son deportes exigentes. O sea, estamos hablando de voleibol, baloncesto y balonmano, son deportes exigentes, por la mano aparte de los trenes inferiores, sí. eso es nefasto, ¿no? Yo terminaba todos los días con calambres en los pies, o sea, todos Oh, los días. oh, sí, era súper exigente. Bueno, ¿cuáles fueron entonces los principales resultados que tuviste en esos juegos interfacultades, y las medallas que tuviste y los lugares en general? Bueno, tuve un bronce, primer año creo que fue bronce, segundo oro, tercer año oro, cuarto bronce, quinto oro, sexto bronce y séptimo plata. O sea, en realidad fueron tres oros, una plata y tres bronce. Bueno, ya después llegan los juegos provinciales. Bueno, ahí entre medio obviamente, de tu entrada a la universidad, aparecen los juegos provinciales. ¿Cómo viviste esos primeros años del equipo UCI? ¿Cómo era la experiencia incluso de participar y volver a encontrarte entonces con esos jugadores que viste en la pirámide, en la EIDE, en la ESPA, los campeonatos nacionales escolares, juveniles, con los que te desarrollaste en todo ese proceso? Ir a esos primeros juegos provinciales. ¿Cómo fue eso en la UCI? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, y todos los equipos están en similitud de condiciones nuestras, menos el Fajardo, porque obviamente tenían más preparación física y mentalmente todos habían pasado la pirámide, por así decirlo, ¿no? Y las demás universidades, por ejemplo, la UH, la PUJAE, más o menos, tenían uno, dos, tres jugadores que habían estado en la pirámide. Pero sí había que poner el estrés en los juegos, porque el nivel ya ahí tú sentías, bueno, sí, hay que ponerle. Y cada equipo tenía sus armas. Uno no tenía un buen pasado, pero tenía buenos atacadores y viceversa, ¿no? Pero nosotros siempre, desde el primer año que tuvimos los provinciales, siempre nos destacamos positivamente y siempre tuvimos buenos resultados. El voleibol siempre estuvo. Nunca agarramos el primero por el Fajardo, pero en universidades que no han sido de deporte, siempre estuvimos primero. Bueno, hablamos ahorita de la preparación física que tenías que llevar a cabo para enfrentar los juegos interfacultades. Ya para insertarte en los juegos provinciales, también le ponías un poquito más de énfasis a la preparación física, sabiendo que ibas a encontrar un poco más de nivel en los partidos. No, ni tanto, más o menos igual. Y con los entrenamientos diarios y eso, pero el tiempo no daba. O sea, el tiempo no daba para mucho, para estudiar y o sea, o estudia, qué es lo que tienes que hacer, y lo demás era dedicarle el tiempo de 2, 3 horas diarias a la parte deportiva, muchas menos, a veces menos, ¿no? Pero no daba mucho tiempo. La verdad que era lo mismo. O sea, era entrenamiento y un poquito de físico y ya. Y ir a la batalla. Claro. Bueno, el primer ramal, después llega el ramal que era clasificatorio al campeonato nacional universitario. Llega el primer ramal y no se pudo lamentablemente clasificar. ¿Qué crees tú? ¿Había mucho nivel en los equipos o le faltaba algo a ese equipo UCI? Yo creo que lo que le faltó ese año al equipo era
de que a veces no puedes estar ganando siempre, ¿no? Y cuando no estás ganando, tienes que sacar el extra para ganar, ¿no? O sea, casi siempre nosotros ganamos. O sea, casi siempre nosotros ganamos, siempre íbamos fácil. O sea, demostrarnos que éramos superiores. Pero había ocasiones que, aunque tú seas superior a otros equipos, tú tienes que demostrarlo en el terreno, ¿no? Y a veces salir de ese bache cuando tú estás mal, o cuando jugadores están mal, o X. Entonces, ese bache de la mentalidad de todo el conjunto del equipo, como tú dices, pues somos un equipo, esa mentalidad en general faltó. Entonces, por ejemplo, cuando falla el recibo, y entonces, si no falla el recibo, entonces, cuando falla el recibo, entonces ya todo el mundo pensaba que todo estaba mal. No, falla el recibo. Hay que tratar de mejorar el recibo. Bueno, ¿qué hacemos? Entonces, el qué hacemos en ese punto, en ese momento puntual fue lo que no hicimos, ¿no? Y eso nos costó el pase, porque hubiéramos pasado sin lugar a dudas. Y Santa Clara y Villa Clara, la Universidad de la Villa nos ganó. El partido de hecho, teníamos que ganarle, creo que un 6, o si ellos nos ganaban un 6, nosotros por menos de 15 puntos, algo de eso, de puntos. O sea, nosotros estábamos superiores, hasta podíamos perder hasta por puntos, y así todos íbamos a ir a la competencia, porque tenían un buen averaje con nosotros, equipo. Y eso también nos volvió loco, ¿no? Pero ya desde que ese día ellos nos ganaron, y ahí para mí ya quedó la revancha como en la Universidad de la Villa. Bueno, pero casualmente termina este ramal y Las Villas te pide como refuerzo. Cuéntame un poco cómo fue ese campeonato, cómo fueron los contrarios y el resultado que se obtuvo por allá en ese aporte tuyo que diste a Las Villas. Sí, de hecho, perdiendo ese día con la Universidad de la Villa, el entrenador Mario de ese equipo me llama y me dice, mira, te necesito como refuerzo. Y le dije, no va a haber problema. Al final no me iban a jugar y más a ir a una universidad, ¿no? Que casi todos los universitarios quisieran ir, ¿no? Y en esa competencia estuvo bien difícil, bien difícil. Por lo menos habían 3 rivales bien intensos. Estaba el Fajardo de Santiago de Cuba, estaba el Fajardo de Ciudadana, que siempre van a Fajardo. O sea, va el Fajardo de gana nacional y también a esa competencia, a esa universidad, también va el Fajardo local. O sea, no es que no tiene que clasificar ni nada, ¿no? Y me recuerdo que ya cuando fuimos para la competencia, yo fui hasta Santa Clara, iba por 2 días para integrarme al equipo, y el primer día jugamos contra el juvenil de Santa Clara, que se estaba preparando, de Villa Clara, que se estaba preparando para el campeonato nacional, y nosotros le estábamos ganando fácil. Fíjate si el equipo de la universidad estaba bien, estaba bueno. Y ese día yo me lesiono del menisco izquierdo, del menisco derecho. O sea, una lesión de menisco. Sí. O sea, una lesión de menisco es dale para tu casa y quédate ahí. Sí. Y yo digo, bueno, pero si es el primer día, ¿cómo yo me voy a lesionar y me voy para mi casa, porque me voy para atrás, para La Habana? No. Y digo, vaya, vamos al otro día, y Uniel y yo vamos al otro día al Sandino Santa Clara, que era donde estaba el Instituto de Medicina Deportiva. Y me dice, usted tiene una lesión de menisco. Usted lleva hielo y reposo. Yo, hielo y reposo, si yo me tengo que ir mañana para Santiago de Cuba. Bueno, me dijo, bueno. Le digo al entrenador Mario, le digo, bueno, yo voy a ponerme hielo. Voy a ponerme hielo y voy a ponerme hielo y voy a ponerme hielo. Y yo cojeaba, o sea, yo no podía caminar. Y así fui para allá, para Santiago. ¿Qué va? Y me puse una rodillera y empecé a saltar ahí con el pie izquierdo. ¿no? Y me decía, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú te sientes? Yo me siento bien. Yo me siento... Mentira, digo, estaba sufriendo, cojeando. O sea, como tú vas a jugar a ese nivel cojeando. Pero, vaya, increíblemente, jugué todos los partidos, todos los sé, todos los partidos. Pero a puro dolor. Era meritoria esa anécdota, porque muchos de los jugadores actualmente tienen una lesión y prefieren retirarse, y muchos hasta, no sé, se sienten con gripe y prefieren no jugar un partido,
y bueno, habla de todo ese proceso que tuviste de enseñanza, todo eso que te inculcaron tus entrenadores, aquella época que era de puro sacrificio, entrenar descalzo, entrenar sin, no sé, con un short y darle al cemento, darle a la arcilla. O sea, habla mucho de eso. Es meritorio también reconocer eso. Jugar lesionado, muy poco atleta hoy lo hace. Y bueno, tú lo hiciste. Sí. Es meritorio. Sí, porque básicamente esa lesión no es como otras lesiones, por ejemplo, que tú te vendas un dedo y ya, pues puedes jugar más o menos. Claro. Una lesión de menisco no puedes hacer nada. O sea, una lesión de menisco es que se faltó el cartílago de la rodilla. O sea, no puedes hacer, no puedes saltar, menos saltar. Caminar tampoco. O sea, no puedes hacer nada. Y yo me quedo así, vaya, ¿cómo tú jugaste? Es mentalmente. O sea, yo jugué por mentalidad, no jugué porque estaba físicamente bien. Claro. Bueno, ¿y cuál fue el resultado? ¿Qué resultado tuvieron allá y cómo evalúas tú el aporte que pudiste darle al equipo estando lesionado? Y obviamente, bueno, yo lo sé, pero quiero que tú me lo cuentes y ahí lo tengas bien guardado porque jugar lesionado, que el equipo obtenga una medalla, jugar obviamente titular, tu aporte fue también meritorio. Pero cuéntame, ¿cómo fue eso? No, esa lesionado y todo fue mi mejor competencia. Y cuando digo mejor competencia fue el MVP. El MVP del torneo. O sea, cómo fue el MVP del torneo lesionado tampoco lo sé. Y sí, porque no entiendo. Bueno, entonces hay algunos videos por ahí, yo los perdí. Que tú me ves cojeando y atacando. Wow. Por encima el bloqueo de 4x4. Y yo decía, bueno, y el bloqueo va por acá, ¿no? Y bueno, está bien. No pasa nada, atacando por la zona 6 y demás, ¿no? O sea, metiendo el punto clave y todo eso. Y el aporte fue, te digo, el MVP del torneo. De hecho, ya después de nosotros sacaron a 3 jugadores que los seleccionaron para la preselección universitaria o nacional, y tenía un torneo universitario en Venezuela. Y de ese equipo sacaron a Yuniel Leiva, a Adolfo Miguel y me sacaron a mí, ¿no? Y el entrenador era el Venado. Venado era el entrenador de ese equipo. Y me dijo, bueno, bien. O sea, cuando un tipo lesionado no importa, dale. Jugaste bien, ¿no? Al quedarte el medio. Y ya después estuvimos ahí en esa preselección, estuvimos unos días. Lo que pasa es que después ahí como que esa preselección se prostituyó, ¿no? Como que acá estos no son los mismos jugadores que fueron a la competencia nacional. ¿Cómo que veo? Estás trayendo estaban trayendo a ¿cómo se llama este pasador del equipo nacional ahora que ya no está? A Yerrezuelo. Wow. Yerrezuelo aquí. Claro, yo, bueno, y el sacrificio es nuestro porque nosotros nosotros estábamos en la universidad y teníamos que agarrar el ómnibus cuando aquello de las 2 de la tarde, todos los días, hasta el Fajardo. Entrenar, después agarrar de las 7 para atrás y después llegar a la universidad, bañarte y ponerte a estudiar. O sea, porque ahí no es que tenías que ponerte a estudiar, tenía que pasarme las clases para por la mañana. O sea, que no era nada fácil. Entonces tú dices, bueno, yo estoy haciendo un sacrificio y me estás poniendo las cosas mucho más difíciles. Porque esto no es lo mío, o sea, ya yo terminé, o sea, esto es para los universitarios, no para la preselección universitaria juvenil ni nada de eso, ¿no? Ni para la selección juvenil, como quedamos, ¿no? Entonces, ya ahí eso me fue a como que bajando, y yo, bueno, mira, yo no voy a ir más, porque al final me voy a desgastar y al final ni nos van a llevar, porque ya esto es así, nosotros es el estudio, no podemos tampoco estresarnos con elementos que están fuera de nuestro alcance. Y el Venado sí nos quería y de hecho el Venado siempre pone a prueba, es un entrenador muy bueno porque pone a prueba tu capacidad, ¿no? Y me acuerdo que una vez el Venado no me está poniendo, están jugando 6x6 y me está poniendo de atrás, cogiendo pelota, pero ¿qué le pasa? ¿Qué pasa aquí? Y entonces le digo un día, yo voy a hablar con el Venado porque está mal, esto no puede ser así. Y me dice él, muy diplomáticamente, yo sabía que tú ibas a hablar conmigo. Es muy sabio, ¿no? Muy sabio. Y ya después de ese día me dijo, no, yo sé que tú eres tremendo jugador, lo que yo quiero que tú siempre es más. Y ya a partir del otro día me empezaba a poner. Y
ya, lo que pasa es que después los estudios y todos esos elementos fueron que ya no decidí ya no asistir más a la preparación para ese campeonato universitario que se iba a celebrar en Venezuela. Pero sí, el aporte fue perfecto. Claro. Bueno, ya después llega el próximo ramal. Próximo ramal, se hace todo el proceso provincial y llega este ramal del año 2007, clasificatorio a Las Tunas, campeonato nacional que se hizo en Las Tunas. Bueno, ese torneo hubo que jugarlo en Cienfuegos, en tu propia tierra. Ya. Cuéntame cómo fue esa experiencia para ti, jugar allá en tu tierra incluso, con otra camiseta. No, excelente torneo. Ese torneo estuvo bueno, estuvo intenso por lo que sucedió con la Universidad de La Villa, porque era nuestro rival más fuerte, ¿no? Pero, no, a la Universidad de Fútbol le ganamos fácil, Pero el juego más importante que sabían, que era un todo contra todo, que era vida o muerte, era con La Villa, ¿no? Que era el mismo equipo que no había ganado, hasta más fuerte, por así decirlo, ¿no? Y ahí estaba la revancha hecha, ¿eh? Estaba la revancha hecha. Ese juego quedó 2-1, el partido quedó 2-1. Y los árbitros literalmente estaban cantando para la Universidad de La Vía. Es porque ni sé, porque el árbitro me conocía a mí y yo decía, bueno, pero no entiendo. Claro, yo como no entendía, yo a veces me volvía lo que le decía barbaridades al árbitro, ¿no? Claro. Y lógicamente no me podían ganar, ¿no? Y echando para adelante, siempre estaba echando para adelante al equipo y decir podemos. Y mi mentalidad nada más era ganar. Teníamos que ganar a toda costa, de toda costa. De hecho, yo a veces intercambiaba posiciones en el bloqueo, como yo bloqueaba en la zona 4, pero a veces le decía a Abelito, pásate para mi zona que voy a bloquear a Cedi. Tengo que bloquear la Cedi porque yo sé cómo está atacando. Y le metía, o sea, boom. Entonces, o sea, esa mentalidad de buscarla, de que tenemos que hacer punto. O sea, deja de esta zona aquí que viene para atacar para acá. Defensa. O sea, esa mentalidad de que hay que ganar, sí, sin duda, ese partido estuvo histórico. De hecho, me iban a sacar roja. Cuando me iban a sacar roja, porque me volví loco y fui para la mesa del árbitro y empecé a decirle, aquí no se juega más voleibol, porque ya el árbitro yo ahora en este minuto digo, eso es locura, eso es claro. Roja no, y si hay otra tarjeta también te lo tienen que poner. Y Jordan se puso la mano en la cabeza y dice, no, tú no puedes sacarlo, no, roja no. Y entonces ellos me dijo, no, ve para atrás, que yo voy a hablar con los árbitros. Entonces habló con la mesa de anotaciones, que se va. Y ahí y ya era el último set, Y porque si te sacan roja, tú puedes jugar el otro set, pero ya era el último set. Y entonces sí me dejaron jugar lo que quedó del partido. No, 16-14, el partido, 17-15, el último set, no, la candela, ellos teniendo siempre el gane. No, eso estuvo interesante, estuvo para firmarlo, la verdad. Realmente bueno. Y bueno, después llega el Campeonato Nacional Universitario en Las Tunas 2007. Hay un resultado histórico para la UCI que yo creo que es difícil que se pueda repetir ese resultado. ¿Qué te pasó cuando llegaste allá a Las Tunas? Que viste los equipos, viste los Fajardos, básicamente los otros equipos a veces también tenían buenos jugadores. Recuerdo que en Las Tunas también habían buenos jugadores. De primera dijiste, ¿nos metemos en medalla cuando llegaste y viste los equipos? No, eso era un hecho. Estar entre los tres para nosotros era un hecho. Por lo menos en mi caso, ¿no? Mentalmente era un hecho estar entre los tres. No teníamos un equipo, teníamos buenos equipos. Y solamente era ver qué color. Porque tú ganándole un Fajardo ya asegurabas un 2. O sea, uno de los dos Fajardos tú le ganas a uno, porque ya los otros equipos tú le ibas a ganar. Ganándole uno de los Fajardos ya tenías el oro a la plata. Sí, por eso era cómo ibas a jugarle a los Fajardos. Pero sí, íbamos a estar entre los tres primeros, sin duda. Eso no tenía ninguna discusión. Bueno, Adolfo acá, tu compañero de batalla, no pudo ir. ¿Dudaste tú en algún momento, cuando no fue Adolfo por esta situación, dudaste en algún momento que se pudiera obtener un buen resultado sin su aporte, teniendo en cuenta que Adolfo, bueno, el mejor armador,
bueno, lo conocías obviamente de toda la etapa con él. ¿Dudaste en algún momento que alguien podría reemplazar ese hueco que dejó Adolfo? Mira, en ese tiempo había llegado Belito y él había ido con nosotros al ramal allá en Cienfuegos y era un pasado que también venía a la pirámide y pasaba bien, tenía buenas manos, era alto. Quizás no tenía tanta maña, por así decirlo, pero sí era un pasado con gran talento, ¿no? Lo que pasa es que Adolfo ya tenía otro tipo de química y yo lo miraba y él sabía que ya yo estaba, que si me pasaba otra la iba a meter contra el techo, por así decirlo, ¿no? Y decía, y entonces quizás decía, bueno, y ya sabía cómo pasarme en cualquier posición de donde le cayera la pelota y demás. Y ahí fue más o menos quizás, pero sí, me acomodé bien a Adelito, me acomodé bastante. Bueno, ¿qué conversaron Adolfo y tú ahí para un poco conocer ahí en detalle? Bueno, ustedes son hermanos desde siempre. ¿Qué conversaron Adolfo y tú cuando Adolfo te comentó no puedo ir? ¿Qué le dijiste? Bueno, en un inicio, como te hemos comentado, para nosotros los estudios era lo primero. Y en realidad, si no le da tiempo a terminar la tesis, ni modo. No, o sea, contra eso nada. O sea, si él me está diciendo, mira, no puedo terminar la tesis, o me están presionando, y tengo muy poco tiempo, yo no puedo decir, o sea, ¿qué voy a hacer? Ni modo, ¿no? Pero está bien. O sea, ya, de los estudios está primero. Si él consideró en su momento que los estudios o sea, que no le daba tiempo, porque yo estoy de acuerdo que él seguro que quería ir, ¿no? Porque él ya sabía lo que es ir a un universitario y sabe la importancia que tiene. Pero si él no le da tiempo, y él es el único que puede saber el tiempo que tiene para hacer porque ya había venido de Venezuela, entonces no tenía un poco tiempo para hacer la tesis, ni modo, todo está bien. O sea, eso nos lo enseñaron, hay que ganar con lo que tú tienes. Claro, claro. Bueno, cuéntame cómo fueron los partidos clasificatorios en ese campeonato de las Tunas, ese campeonato histórico. Porque bueno, igual como comentábamos ahorita, hay equipos de otras universidades que también eran equipos buenos y bueno, estaban estos dos fardos. ¿Cómo se desempeñó esto? ¿Cómo fue ese proceso de clasificatorio a poder meterse entre los cuatro, clasificar? Bueno, el Fajardo de La Habana, que son o sea, yo no sé si siempre lo hacen a propósito, siempre lo ponen con el primer, ellos dicen, bueno, de todos los equipos, este equipo es el que nos puede ganar, vamos a ponerlo el primer partido. Ya, eso porque siempre me lo hacen, lo han hecho varias veces. Y los entrenadores siempre lo que buscan es, con el equipo más fuerte, aplazarlo para cuando tengas que ya tú te asentaste bien en la competencia y demás, ¿no? Pero muchos de los jugadores que estaban en ese campeonato nunca habían ido a un campeonato de esa magnitud. Nos arrojan el primer partido contra el Pato de Ciudad de La Habana y bueno, o sea, básicamente nos barrieron. El primer set lo hicimos un poquito más fuerte, pero la mentalidad, lógicamente, no había transcurrido esos partidos. Y ellos eran inteligentes en ese paso. Ellos dicen, bueno, vos contra esta universidad que siempre no ha jugado bien, vamos a jugarle, yo quiero que me pongan primer partido con los novatos estos, que me pueden ganar si cogen más experiencia en el transcurso de la competencia, y nos barrieron, 3-0 nos barrieron. Primer set un poco más, quizás más ajustado, pero y nos ganaron 3-0. Los demás partidos, por así decirlo, eran puro trámite, a no ser el partido con las Tunas, que quedó 3-2. Un partido bastante intenso ahí que no ganamos, no sé ni cómo, la verdad. Ahí, pero bueno, que se ganando ese partido y ya íbamos a la final de nuevo con el Fajardo de Ciudad de La Habana. Y ese partido lo perdimos 3-2. Ya después era discutir el bronce. Deberían discutir el bronce con la Escuela Internacional de Medicina, algo así. O con el Barona, creo. Algo. Y nada, eso. En realidad no van a también. Claro.
Bueno, ahí antes se habla del partido semifinal, que muchos lo califican que fue tu mejor partido, independientemente de que todos fueron partidos buenos. ¿Cómo recuerdas ese juego tú de la semifinal? Para meterse en esa semifinal ahí, que bueno, no recuerdo bien ahora exactamente qué equipo fue. Creo que, como me comentabas, creo que fue Ciencias Médicas. Bueno, ahí tú coméntame un poquito de eso. Bueno, el partido de la semifinal fue con las Tunas, el Fajardo de las Tunas. Y no sé si fue mi mejor partido, la verdad. Fue un juego tenso, pero que yo pienso que faltó la garra general del equipo, ¿no? Para ganar. O sea, ese plus general, colectivo, donde todos aporten en el momento que fue lo que faltó y ahí fue donde se nos fue el partido. Ellos tenían algunos jugadores, unos buenos refuerzos, unos jugadores ya que se jugaban buen voleibol, pero nosotros podíamos ganarle sin duda. Pero faltó la garra esa del equipo general para sacar ese partido. Y el partido por el bronce, para mí fue puro trámite. A pesar que el equipo de San Media nos quería desestabilizar de una forma mentalmente, de una forma u otra. El libro, creo que era el libro, el pasador decía cositas a algunos jugadores nuestros por aquí, por allá, ante el partido, ¿no? Pero nada, ya no se pudiera. ¿Qué anécdota guardas tú de ese campeonato? Bueno, anécdotas así específicas, no muchas. O sea, no así anécdotas, sino de los juegos, ¿no? De la intensidad de los juegos, de la incertidumbre de haber discutido el oro y no se pudo, ¿no? También una anécdota negativa. Porque sí pudimos ir a discutirlo. Sí pudimos ir a discutirlo. Claro. Bueno, Jordan, entrenador bueno de ese equipo, de ese campeonato, ¿qué méritos merece Jordan de tu parte? Bueno, Jordan, en un inicio era jugador de voleibol, jugó primeras categorías, estaba en Fajardo, y la mentalidad deportiva es muy parecida a la nuestra en cuanto al voleibol, ¿no? A los conceptos del voleibol. Y que, como digo yo, él no tanto nos inculcaba a nosotros, sino él se lo inculcaba a los demás integrantes del equipo, que eran los que no tenían esa mentalidad deportiva. Pero sí, en ese punto sí incidió mucho, por lo menos en el conjunto deportivo del equipo, ¿no? En general. Claro. Oye, ¿extrañas esos días de vóley allá en la universidad? Ah. Como el primer día. Era extraño explicar de chofer de la decana en cada partido. Él me iba a buscar al apartamento y me llevaba en el carro. Y iba pitando por toda la universidad como loco. Y me dejaba ahí, hacía reverencia en el partido. Oh, eso es haciendo la hora de los compañeros del aula ahí en el partido. A mis amistades, a Jaime. O sea, la facultad entera yendo a ver el partido, cada partido de voleibol, toda la facultad yendo. O sea, eso sí era como que, si hay un horario, ahí tienen que ir ahí a ver el partido. O sea, siempre estaba lleno de público. Y es verdad que bien bonito esos momentos. Claro que los extraño, como el primer día. Bueno, el vóley ocupó gran parte de tu vida años atrás, incluso, bueno, ahora también sé que haces tus cositas, juegas, qué sé yo, para poder mantenerte. ¿Qué te aportó el vóley a tu vida? El poli, sacrificio, perseverancia, lucha, mentalidad ganadora, confiar en los compañeros del equipo. Todos esos elementos pasados a la vida actual siempre están presentes. O sea, yo corro ahorita, estoy corriendo, voy por 16 kilómetros corriendo y quiero llegar a la media maratón. O sea, pero yo antes no ni pensaba correr ni 5 kilómetros, a mí no me gustaba ni correr. Y entonces esa mentalidad de que, bueno, sí, hoy no puede, pero mañana quizás sí, ¿no? Y entonces te vas proponiendo metas. Entonces eso lo fue creando el voleibol. O sea, eso no lo creó más nadie, eso lo creó el voleibol de todos los años transcurridos.
Bueno, tu vida actual, si nos quieres contar algo, dónde estás viviendo, qué estás haciendo, ahí sabemos que ya, bueno, tienes ya tu hijo, estás ahí en familia por allá. Cuéntanos un poquitito si nos quieres contar. Sí, sí, llevo aquí en México, específicamente en Cancún, ya 4 años, con mi esposa Janet. Tenemos un niño, está vivo, eh, ya tiene ya 1 añito y medio ya, como digo, es verdadero, que crece por día, el niñito que crece por día. Y estoy trabajando, igual desarrollando sistemas informáticos para una cadena hotelera, Dulce, actualmente. Y me va bien, me va bien, me va bastante bien. No es voleibol, pero es lo que estudia, ¿no? Bueno, ¿algún mensaje que quieras enviarle a tus compañeros de batalla? Que bueno, obviamente van a ver tu entrevista, los compañeros de la EI, de la ESPA, de la UCI, y bueno, los que también se mantienen obviamente en comunicación contigo. ¿Algún mensaje que quieras enviarle? Pues sin duda que los quiero cantidad y que cada uno aportó su granito de arena en mi vida actual. Porque cada uno con sus dificultades, con sus efectos, con sus virtudes, siempre te fueron haciendo mejor persona, ¿no? Y que siempre pienso en cada momento que pasamos, tanto desde que estaba ya en 11 y 12 hasta que pasamos el ciclo completo de la universidad, porque muchos, yo aprendí de ellos como ellos tanto dicen que aprendieron de mí, ¿no? O sea, por ejemplo, Yandri, que en un inicio empezaba a pasar, no pasaba muy bien, y fuimos enseñándole, fuimos, más o menos fuimos enseñándole, pero él también nos aportó, porque su equipo, por ejemplo, la facultad de él no era un conjunto de tan, se puede decir, muy bueno, pero ellos le aportaron una energía que otros equipos no tenían, ¿no? Y por ejemplo, Miguel Ángel, Raúl, Luz, o sea, todo en cuanto a la universidad. Y de la ESPA, Juniel, a Fernando, a Yacer, a Alberto, que fueron como el combo de ese año mío, ¿no? Y no, les deseo lo mejor del mundo y que actualmente con esta pandemia todos sus seres queridos estén a salvo. Bueno, ¿y algún mensaje entonces de tu parte para las nuevas generaciones de Cienfuegos, los nuevos jugadores de vóley de Cienfuegos, que muchos también deben conocerte porque ya pasaste, al igual que Adolfo y todos esos jugadores de Cienfuegos a la historia, obviamente? ¿Algún mensaje tuyo para esas nuevas generaciones de Cienfuegos y las nuevas generaciones de la UCI también, que también te recuerdan y está en el Salón de la Fama ya de la UCI? Ni modo que la vida es un día tras de otro, ¿no? Y que quizás hoy no te salgan las cosas bien, no te salgan bien, no puedes, o sea, hoy no tienes esa potencialidad de hacerlo bien. Pero mañana sí, si lo intentas de nuevo, ¿no? Y quizás mañana tampoco, pero lo intentaste y pasado, si lo vuelves a intentar, quizás ya te saque un poco menos. O sea, esa mentalidad de perseverancia es la que tienen, la que digo yo que es un aporte importante que cada deportista debe tener en su personalidad, ¿no? Perseverancia y el sacrificio, o sea, porque todas van llevadas de la mano, ¿no? Y la mentalidad que nadie puede ser mejor que yo, ¿no? En el mejor sentido de la palabra, eh, nadie puede ser mejor que yo. Y eso va ligado a lo otro. Pero sí, perseverancia, que cada día se propongan metas y mucho sacrificio, pero a la hora, para lograr las metas hay que hacer sacrificio. Buenísimo. Bueno, Lani, te agradezco inmensamente haber compartido este pedacito ahí de tu recorrido deportivo. Y bueno, eh, para mí, bueno, un placer poder llevar a tu familia, a tus amigos, a tus compañeros, este trabajito, este pedacito de entrevista biográfica que te va a quedar como historia para tu hijo, tu familia, y bueno, que te aporte por lo menos eso, que sea como tu libro biográfico. Muchas Te agradezco inmensamente. muchas gracias, claro. No, eso queda, cuando el verdadero lo vea. Está bien, gracias.
Bueno, te mando un gran abrazo y bueno, estamos en total comunicación. Otro bien fuerte para ti. Cuídate. Nos vemos, hermano.